Dios dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros, y esa declaración despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento no es una emoción religiosa, sino que es Dios despertando a su iglesia por medio de su palabra. Bienvenidos a El Último Avivamiento Ahora. Bienvenida, amada familia, a este estudio más del Evangelio de Marcos. Lo hemos estado estudiando verso a verso y ahora nos encontramos en el capítulo 10. Ya pasamos la mitad del texto. Nuestro Señor Jesucristo se va acercando hacia el sur, hacia la ciudad de Jerusalén. Se está alejando de donde fue la mayoría de su ministerio terrenal, de la zona de Galilea, y en el camino se ha estado concentrando, dándoles lecciones a sus discípulos, cambiando el corazón de sus discípulos. Y el día de hoy el Señor nos va a seguir transformando a todos nosotros de nuestra manera de pensar y mostrándonos cómo es la manera que Él piensa, cómo es la manera que Él desea que nosotros también nos parezcamos a Él. Así que en esta lección vamos a estar estudiando Marcos capítulo 10, versos del 13 al 16, en una clase que se llama El reino de Dios pertenece a los humildes que son como niños. Así que sin más preámbulo vamos a leer lo que nos tiene que decir nuestro Dios en estos 4 versículos. Dice así el Evangelio: y le presentaban a niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay algo profundamente serio en este pasaje. Los únicos que intentaron impedir que los niños llegaran a Jesús no fueron los fariseos, no fueron los incrédulos, no fueron los enemigos de Jesús, que ya tenía bastantes para esta etapa de su ministerio, sino fueron sus propios discípulos. Mientras unos padres venían con fe buscando la bendición del Señor para sus hijos, los discípulos levantaron una barrera. Aquí no pasan. Pero Jesús se indignó, dice la Escritura, porque nadie tenía derecho a estorbar a los pequeños que vinieran a Él. Así que en estos 4 versículos vamos a estudiar 5 grandes lecciones que Dios quiere que meditemos, analicemos, para que cambie nuestro corazón y seamos más parecidos a Él y acordes, y nuestra forma de actuar sea acorde a su voluntad. Cristo nos va a enseñar que su reino no pertenece a los orgullosos, sino a los humildes que vienen con una dependencia, con confianza y con necesidad, como los niños. Así que la primera lección la vamos a ver en el verso 3, en la primera parte. Lo voy a poner aquí en pantalla para ir leyendo, ir analizando el texto. Antes de esto, voy a ponerles la presentación que hice para ir ilustrando. El reino de Dios pertenece a los humildes como niños. El reino de Dios pertenece a los humildes como niños. Dice, el reino no pertenece a los orgullosos, sino a los humildes. Y vamos a ver y vamos a estudiar cómo se levanta una sorprendente resistencia, como lo veíamos ahorita en la introducción, que no fueron de los enemigos de Cristo, sino de sus propios discípulos que estaban impidiendo que los niños se acercaran a Cristo. Bueno, la primera lección es una verdad acerca del reino. El reino no es para los orgullosos, sino para los humildes que vienen con dependencia y confianza. La primera lección la encontramos en la primera parte del verso 13. Traigamos a los pequeños a Cristo para recibir su bendición. Ahora sí voy a poner el texto y lo vamos analizando. Dice, y le presentaba niños para que los tocase. Vamos a quedarnos hasta aquí.
¿Quiénes le presentaban los niños? Bueno, los padres de los niños que ya habían escuchado a Jesús, que conocían a Jesús, que seguramente que muchos de ellos habían visto las obras de Jesús, estaban trayendo a sus hijos a que los tocase Jesús. Y es que esta era una costumbre en la época de Cristo, una costumbre judía, que los papás trajeran a los niños a ciertos hombres considerados como venerables, ya sea para que los bendijesen y orasen por los niños. Era común en el judaísmo que los niños fueran bendecidos un día antes del día de la expiación. Y los judíos siempre habían valorado la bendición de un padre, la bendición de un profeta o la bendición de un rabino. Los rabinos habían establecido fórmulas para la bendición de los niños. Y según el Talmud, los padres traían a los niños a la sinagoga con este propósito. Después de haber puesto sus manos sobre la cabeza del niño, el padre lo conducía hacia los ancianos uno por uno y ellos también tocaban en su cabecita a los niños, los bendecían y oraban por ellas a fin de que pudiesen desarrollarse y hacerse famosos en la ley y fieles en el matrimonio y abundantes en buenas obras. Ese era el propósito del toque físico. Los padres traían a sus hijos a Jesús para que los tocara. Pues Jesús habíamos visto y hemos estudiado hasta ahorita que solo bastaba un toque de Jesús para bendecir a cualquier persona. Sabían que Jesús tenía ese poder y ellos querían que Jesús tocara a sus hijos. Este toque es un toque como de bendición, un toque de oración para darles algo de esperanza. Si este hombre llamado Jesucristo o Jesús era realmente un hombre de Dios, un profeta de Dios, obviamente era poderoso que Jesús tocara a sus hijos y los bendijera como una bendición definitiva que estaban buscando, que era la vida eterna, ¿verdad? Así que en el mundo antiguo, la bendición del toque era, de una buena palabra, era ampliamente reconocidas como poderosas para cambiar una vida, algo que en nuestros días ha sido en gran medida pasado ya por alto y raramente expresado. Así que para estos padres traer a sus hijos pequeños a Jesús no solo era una petición trivial cualquiera, sino un acto de fe profunda en el poder de Jesús para transformar el futuro de sus hijos. Así que nosotros en todo el Antiguo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos la imposición de manos. Por ejemplo, con niños, aparte de este versículo, lo vemos desde el Antiguo Testamento en Génesis 48:14. Vamos a poner la bendición de Jacob sobre sus nietos, los hijos de José. Génesis 48:14 vemos haciendo algo similar. Dice entonces Israel, también se llamó Jacob, pero Dios le cambió el nombre a Israel. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, su nieto, hijo de José, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Así que de esta manera similar, dice aquí que colocó sus manos así adrede, la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, aunque Manasés era primogénito, lo hizo a propósito, porque recordemos que la derecha era el lugar de mayor honra. Manasés era el primogénito, pero Israel invierte la primogenitura y le da la prioridad a Efraín. ¿Para qué? Pues para que pudiera él seguir la primogenitura como transferirle la bendición patriarcal a él, conectando así el propósito divino, ¿verdad? De Israel o llamado también Jacob sobre Efraín. Luego también nosotros vemos a Moisés imponiendo manos de la misma manera sobre Josué, transmitiéndole el liderazgo mediante este acto simbólico.
Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón del cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Así que eh, esto fue una manera de transmitirle simbólicamente ese liderazgo. Pero también en el Nuevo Testamento, en Hechos 6, recordemos que la iglesia estaba recién nacida, los apóstoles se reúnen, ¿verdad? Para orar y levantar líderes ante los cuales dice presentar, los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que nosotros vemos aquí la imposición de manos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Más adelante, en el mismo libro de Hechos de los apóstoles están imponiendo manos para transferir también el Espíritu Santo. Dice, entonces los apóstoles, está hablando de eso el texto, les imponían las manos a las personas y recibían el Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, sabemos que la Biblia ha terminado, que la labor de los apóstoles concluyó, y en este aspecto yo pienso que ya no es para imposición de manos para transmitir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a los creyentes mediante la fe en Cristo Jesús, pero estamos viendo cómo la imposición de manos en ese tiempo era algo común, era algo ordinario. Jesús mismo, para sanar a muchos enfermos, imponía sus manos, a veces hacía actos raros, ¿no? Como hacer el lodo con su saliva y con tierra para ungir los ojos del ciego, por ejemplo, con un toque o simplemente con su voz. Pero el imponer las manos era algo que sí se hacía en el pasado, en los tiempos de Cristo, y aquí los papás por costumbre estaban llevando a sus hijos. Así que, así que vemos que algo similar está aconteciendo aquí, la imposición de manos hacia los niños. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros aplicar para hoy en nuestras vidas? Por ejemplo, tenemos nosotros que examinar qué estamos haciendo con aquellos a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y vamos a empezar con nuestros propios hijos, ¿verdad? Así que vemos en este pasaje cómo los padres están llevando a sus hijos a Cristo y no solamente primero a la cultura, al entretenimiento o a lo que el mundo le llama éxito, sino los están llevando a Cristo. Por eso es que nuestra tarea, los que somos papás, nuestra labor debe de ser llevar a nuestros hijos también a Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Los padres cristianos no deben conformarse que sus hijos solamente tengan educación en una buena escuela y que tengan los recursos y que los estén llevando a las actividades que les van a ayudar en su desarrollo o a su comodidad o aprender buenos modales. Todo esto puede ser útil y lo es, pero nada de eso puede salvar las almas de nuestros hijos. Tenemos que llevar a nuestros hijos a Cristo para que sean salvos. ¿Verdad? La mayor bendición que podemos procurar nosotros los papás para nuestros hijos es acercarlos a Cristo, enseñarles su palabra, orar por ellos, modelar delante de ellos una fe real, llevarlos al lugar donde Cristo es predicado y mostrarles que no hay vida verdadera lejos del Salvador, moldear el carácter de un verdadero cristiano en nuestro matrimonio. Nuestros hijos nos ven y se fijan cómo nos llevamos papá y mamá, y ellos lo van a imitar porque es lo que están de manera eh, eh, inconsciente viendo, ¿verdad? De sus papás que se dicen ser cristianos. Así que también tenemos que modelar el cristianismo en nuestra relación, en nuestro matrimonio. Pero esta aplicación no solamente es para los papás y para los hijos de los papás, también lo podemos aplicar en la iglesia, que debemos de ser una comunidad que trae bendición a los que son pequeños ante Cristo, como los recién convertidos, esos nuevos creyentes que son todavía débiles como niños en la fe, personas que están quebrantadas, personas necesitadas y vulnerables. No los veamos como interrupciones, ¿verdad? De un estudio, de un servicio dominical. Veámoslo como almas preciosas que necesitan
el toque de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está la primera lección. La segunda lección viene en el mismo versículo, en la siguiente oración. Dice, eh, me regreso aquí al Evangelio, Marcos 10:13, dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y esto es absurdo, ¿verdad? Porque los discípulos están levantando una barrera con una falsa espiritualidad. Ellos crearon una barrera ante su actitud e impidieron que los pequeños llegaran a Jesús. Vamos a explicar este texto con mayor detenimiento. Sin el ánimo, ¿verdad?, de juzgarlos a ellos. Ellos estaban aprendiendo, al igual que nosotros estamos aprendiendo mucho acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos estudiando los evangelios que nos muestran el verdadero carácter y la mente de Cristo, de cómo piensa, cómo siente y también cómo expresa emociones, porque Jesús ahorita está por experimentar emociones que lo van a hacer reprender a sus discípulos. Pero aquí vemos que los discípulos están presentando esta barrera. Hay muchas razones entrelazadas que podríamos nosotros comprender por qué estaban ellos impidiendo que los niños llegaran a Jesús. Bueno, en primer lugar, Jesús eh, o los discípulos de Jesús consideraban probablemente que los niños no eran lo suficientemente importantes como para atraer la atención de un personaje que ya era muy famoso y querido y al mismo tiempo odiado como era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eh, eh, para los niños, o más bien en la mentalidad de esa época, los niños no tenían el estatus social suficiente como para considerarle importantes o significativos en términos religiosos y políticos. Los discípulos probablemente estaban esperando que Jesús atendiera asuntos más importantes, como la enseñanza a los adultos, la predicación o la confrontación contra las autoridades religiosas, que ya había habido muchos roces, o la preparación a su reino futuro, que Jesús estaba diciendo que él establecería un reino, ¿verdad? Así que las interrupciones de los niños parecían triviales y de poca importancia para sus discípulos, una distracción innecesaria. En segundo lugar, también probablemente los discípulos estaban intentando proteger Jesús de los fariseos, de sus enemigos, que ya lo querían matar. Jesús había estado hablando ya acerca de su futura muerte y resurrección. Vamos, me voy a rezar unos versos atrás, en el capítulo 9, verso 31. Jesús había estado diciendo lo siguiente: porque le enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces a lo mejor los discípulos todavía estaban espantados, ¿verdad? Y querían proteger a Jesús. Así que entre los papás y los niños que estaban rodeando a Jesús, probablemente estaban exponiendo al maestro a un riesgo innecesario, además de que estaban consumiendo el tiempo precioso, ¿verdad?, de Jesucristo. Pero también podemos entender por lo que dice el capítulo 9 en el verso 38, que había un elemento de autoridad y de control en sus mismos discípulos. Por ejemplo, cuando Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre, echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibas porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que Juan, ¿verdad?, sin consultar previamente a Jesús ni sus compañeros discípulos, ya habían estado ejerciendo un control y una autoridad, y ya se la habían adjudicado, ¿verdad? Un espíritu como de secta, ¿verdad? De sectarismo, que así lo expuse cuando estudiamos esta clase.
Así que puede ser que cualquiera de estas tres razones hayan estado presentes o algunas de estas razones en la decisión de impedirle a los discípulos que impidieran el paso de los niños hacia Jesús. Así que esto estaba contradiciendo, esto es irónico, porque Jesús había estado discipulándolos a ellos y estaban contradiciendo a las enseñanzas que Jesús les acababa de dar. Me voy a regresar aquí a la Biblia. Fíjense, me voy a regresar al verso 35 de este mismo capítulo 9, donde Jesús ya había hablado de los niños. Dice, entonces él, refiriéndose a Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, es decir, al Padre, ¿verdad? Entonces Jesús ya les había estado diciendo lo importante que eran los niños para Él, para Dios y para el que lo envió, para el Padre. Los discípulos aún no habían interiorizado lo que en el reino de Dios los pequeños, o mejor dicho, los insignificantes, que ocupaban un lugar central en el reino de Dios, no un lugar secundario, sino, de hecho, el principal. Así que me voy a regresar aquí a la presentación para hacerles una pequeña ilustración. Imaginemos que hay un hospital, nada más que este hospital es el hospital del alma. Afuera hay personas heridas, hay personas enfermas y necesitadas de una atención urgente, pero en la entrada están los discípulos, que ahí podemos estar tú y yo, ¿eh? Y cualquiera. Alguien que empieza a decidir quién merece pasar y quién no. A unos los detiene porque no vienen bien vestidos, a otros porque no saben explicar su dolor, a otros porque parecen demasiado pequeños o insignificantes. Y probablemente esa persona que está en la puerta impidiendo el paso está pensando que está guardando el orden dentro del hospital, pero lo que en realidad está impidiendo es que los enfermos lleguen al médico de médicos que es nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que preguntarnos con seriedad, ¿estoy realmente acercando a las personas a Cristo o las estoy alejando? A veces podemos estorbar no solamente con acciones visibles, sino también con nuestras propias actitudes, palabras ofensivas o nuestra indiferencia, nuestra dureza, nuestro legalismo o nuestra falta de amor está impidiendo que estos pequeños se acerquen a Cristo. Podemos impedir el acceso a Cristo cuando tratamos a los niños como si fueran una molestia en la iglesia, literalmente, ¿no? A esos niños están llorando, saquen los papás. Híjole, eso es delicado porque a las iglesias vamos familias y normalmente en las familias hay niños pequeños y podemos nosotros estorbar el crecimiento de los papás, que a lo mejor son inmaduros en la fe, con tal de guardar el orden. Así que cuando nosotros menospreciamos a nuevos creyentes porque no saben hablar, vestir o comportarse como nosotros lo hacemos, cuando los hacemos sentir a estos que son más débiles, eh, que no son suficientes para estar ahí con una espiritualidad fría, altiva y controladora, estamos haciendo exactamente lo mismo que los discípulos. Estamos impidiendo que estos niños o personas que son como niños se acerquen a Cristo. Y esto nos lleva a la tercera lección. Seguimos avanzando aquí en la presentación. La tercera lección viene en el verso 14. Jesús se indigna. Hay una indignación santa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerla. Viéndolo Jesús se indignó. Vamos a dejarlo hasta aquí. Jesús se indigna, pero esta es la palabra en castellano, pero realmente, ¿qué palabra utilizó Marcos el evangelista
que después se traduce al castellano como indignarse. Bueno, la palabra original griega es la palabra aganacteo con K de kilo, ¿ah? Y esta es una palabra que implica algo mucho más complejo que una simple indignación. Expresa una reacción visceral profunda de molestia, ¿verdad? De desaprobación. Una definición precisa, o a lo mejor un poquito más precisa a esta traducción de esta palabra, es estar muy molesto. Cristo estuvo muy molesto o se sintió fuertemente descontento, un descontento fuerte. ¿verdad? Es aquí algo emocional de Cristo y aquí vemos cristología, ¿verdad? Que Cristo era hombre y como hombre tenía emociones y no las evitaba, ¿verdad? Él se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, similar a nosotros. Nosotros nos hubiéramos indignado también. Pero ahorita vamos a ilustrarlo de una manera para que lo podamos entender. Pero la manifestación de los sentimientos de Cristo, de indignación, fue una reacción emocional intensa, casi una irritación indignada, ¿verdad? Así que esta palabra no es algo así sencillo, es indignó. No, fue una molestia fuerte que sintió nuestro Señor Jesucristo, porque Él no solamente desaprobó lo que los discípulos hicieron, sino que experimentó, como digo, una indignación genuina, santa, ante el comportamiento de sus discípulos. Esta palabra sugiere que fue movido en sus emociones por una injusticia que estaba ocurriendo y que eran sus propios discípulos los que estaban impidiendo exactamente lo que él valoraba profundamente, que es el carácter de los niños, a los niños. Así que esta palabra de indignarse aparece en otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y nada más quiero mencionar un par para que podamos nosotros comprender un poquito con mayor nivel lo que Jesús está sintiendo y el evangelista está expresando en este breve párrafo, ¿verdad? Les voy a poner aquí en otro pasaje donde se utiliza la misma palabra original griega, ¿verdad? Agapnacteo. En Mateo, vamos a Marcos 14:4. Dice, vamos un poquito más atrás para tener el contexto. Dice que una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿verdad? Una mujer unge a Jesús, y hoy lo vamos a estudiar porque es un pasaje que viene más adelante, pero esta mujer rompe o derrama un vaso de perfume de nardo puro de mucho precio, de muchos miles de dólares, para ungir la cabeza de maestro. Esto provocó un gran enojo o indignación, es la misma palabra. Dice, hubo de algunos que se indignaron o se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Nosotros sabemos que el que más se indignó fue Judas, ¿verdad? Porque él iba sobre la lana. Él estaba interesado en el dinero, pero es nada más para ilustrar otra traducción de esta misma palabra. Em, em, Lucas, Lucas 13:14, dice que el principal de la sinagoga se enojó o se indignó que Jesús hubiera sanado en el día de reposo y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, no en día de reposo. O sea, este religioso también se indignó porque Jesús hizo una sanidad en día de reposo. Así que en todos estos casos, esta palabra agarnacteo denota una reacción emocional fuerte de desaprobación o de molestia. Lo interesante es que en este versículo, en este verso 14, Jesús es el único que se indigna, nadie más, ¿verdad? Porque le impidieron a los niños llegar a Cristo. Eh, Así que vamos para aterrizarlo a nosotros, ¿verdad? Imagínate, yo veo que aquí hay muchos papás y mamás firmados, ¿verdad? Uno que otro que no tiene hijo, pero la mayoría somos papás. Y yo creo que si nos hacen algo a nosotros, no nos provoca una emoción de indignación tan fuerte como si se le hicieran a alguno de nuestros hijos, ¿verdad?
Si alguien pone en peligro a nuestros hijos o se mete con nuestros hijos, entonces ahí sí nos indignamos fuertemente. Probablemente eh, o seguramente muchísimo más que se nos lo hicieran a nosotros mismos. Así que aquí vemos cómo el amor que sentimos por nuestros propios hijos se puede convertir de algo que nos puede ser indiferente a una gran indignación cuando se meten con ellos. Así que en este pasaje vamos algo semejante, pero infinitamente más santo de este ejemplo tan burdo que les pongo. Jesús no permanece neutral y no permaneció neutral cuando se les impidió a los pequeños, es decir, a los débiles o a los nuevos creyentes o a quienes parecen insignificantes el acceso a Él. Ajá. Así que Cristo, si vemos, está indignado porque no están tratando con la dignidad que Cristo mismo le da a todo aquel que se acerca a Él. Cristo vino por gente muerta, porque todos antes de llegar a Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y aún así Él nos amó y ahora nos ha dado vida eterna. Así que nosotros no podemos tener las mismas eh, actitudes que sus discípulos, porque esto hace que Cristo se contriste, ¿verdad? Y se indigne, se moleste, como lo hizo con sus discípulos, porque Dios no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es uno de los atributos de Dios, Él no cambia. Así que no debemos de tratar mal a los débiles en la fe. Debemos de ser personas temerosas por no tropezar a los débiles en la fe, a no levantar una barrera donde Cristo quiere abrir un camino. Así que Cristo lo recibe con ternura. Nosotros, ¿quiénes somos para no hacerlo? Así que vamos a la siguiente lección, a la cuarta lección. Me voy a regresar aquí a la presentación. Dice, la cuarta lección es que tenemos que recibir todos el reino con humildad y dependencia como niños. Humildad, dependencia, confianza y receptividad de un niño. Tenemos que ser como niños si es que queremos entrar al reino de los cielos. Así que vamos a leer lo que nos dice el texto bíblico. Dice así el verso 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La declaración que acaba de hacer aquí Jesús contiene dos mandatos seguidos. El primer mandato es dejad a los niños venir a mí. Esto es una orden. Esto no es un consejo, una sugerencia, es una orden que Dios mismo está dando, ¿verdad? Por medio de Cristo. Dejen que los niños vengan a mí. Y luego la segunda orden viene a continuación, que refuerza la primera orden, ¿verdad? Y no se lo impidáis. Ahí son dos órdenes claras que está haciendo Jesús. No se los impidáis. Juntos, estos mandatos establecen un principio de inclusión radical. Nadie, absolutamente nadie, ni sus propios discípulos tienen derecho o autoridad de negarle el acceso a Jesús a los más vulnerables y marginados socialmente hablando. Nadie lo puede hacer, nadie tiene esa autoridad. Pero lo revolucionario de esta orden viene en la justificación, y aquí es donde quiero que pongamos mucha atención, porque de los tales es el reino de Dios. Así que Cristo no solamente está dando una doble orden, ¿verdad? Sino que nos está dando un motivo, porque de los tales es el reino de Dios. Así que no significa simplemente que es que los niños también van a entrar en el reino, sino que más bien el reino pertenece a personas que son como esos niños, ¿verdad? ¿Y cómo son esas personas? Esas personas como tenemos que analizar cómo es un niño para poder nosotros comprender qué necesitamos o qué espera Dios de nosotros para que podamos entrar al reino. Fíjense, los niños tienen algunas características que se pierden cuando crecemos y nos hacemos adultos. Por ejemplo, la receptividad. Los niños son receptivos porque son humildes.
Ellos todavía no han aprendido a sentirse orgullosos, ¿verdad? O sentirse por altivos, que ellos ya son más que otros. Ellos son humildes y son dependientes. Y la confianza sin pretensiones es algo que caracteriza a un niño. Así que estos no son atributos que se ganan mediante estatus, educación o poder o discipulado, ¿verdad? Sino que son disposiciones que están en nuestro corazón. Así que Cristo quiere cambiar nuestro corazón de adulto, así de gacho, de que la vida nos ha tratado rudo y ahora somos así, porque así tuve una vida difícil. No, eso no viene. Si somos cristianos, Cristo nos va a quitar ese corazón que se endureció y nos va a dar un corazón de carne, un corazón sensible como de niño. Solamente con un corazón como de niño vamos a poder tener acceso al reino de los cielos. Así que esta enseñanza resuena también en Mateo 18, versos 3 y 4, donde Jesús está diciendo lo mismo. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nos tenemos que volver, nuestro corazón tiene que regresar al corazón de un niño. Si no pasa eso, dice Jesús, no podéis entrar. Así que la indignación que acabamos de ver de Jesús no era arbitraria. Los discípulos habían estado a establecer jerarquías de valor, ya se habían estado peleando, ¿verdad? Tratando de decidir quién merecía estar en el reino de Cristo y cómo se iban a repartir todas las secretarías en el reino que Jesús iba a establecer, ¿verdad? Ya haciendo política y repartiéndose el botín, pero y ellos ahora están decidiendo quién tiene acceso a Cristo y quién no. No, eh, no podemos, al igual que los discípulos, establecer jerarquías con criterios de importancia social. Jesús está enseñando que el reino opera según principios completamente diferentes a lo que sus discípulos habían aprendido y conocido, ¿verdad? Los últimos serán los primeros, lo leímos. Los pequeños son los grandes en el reino. Y la verdadera entrada requiere que nos achiquemos como niños, ¿verdad? No, que seamos humildes, a eso me refiero. Eh, y luego continúa Jesús en su enseñanza, lo voy a poner aquí en pantalla, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que recibir el reino eterno como un niño implica adoptar disposiciones fundamentales que contrastan radicalmente con las actitudes que los discípulos estaban manifestando. Los discípulos habían resistido el mensaje del sufrimiento de Cristo cuando Cristo les dijo que era necesario ir a la cruz y se resistían también a los planes del reino de Dios. Jesús les está enseñando que deben dejar a un lado su orgullo y simplemente confiar en las palabras de su Señor y de su Maestro. Como un niño confía en las palabras de sus padres. ¿A poco no cuando éramos chiquitos, tú y yo confiábamos ciegamente en nuestros papás y les obedecíamos? Cuando sentíamos ese amor, ¿verdad? Un día mi papá me hizo una broma, estábamos en un trabajo de electricidad y me dijo, agarra estos dos cables. Y dije, ay, no, no creo que tengan corriente, pues es mi papá, ¿no? Y que los agarro y sí tenía corriente, ¿no? Pero no era para que me electrocutara, era una broma pesada, ¿no? Pero ¿por qué los agarré? Porque yo sabía que daba toques, pero al venir de mi papá, pues yo no lo iba a cuestionar. Bueno, no me amargó eso, fue, la verdad, fue motivo de risa, pero yo confiaba en él. Yo creo que todos los niños cuando somos chiquitos confiamos en nuestros papás. Luego ya crecemos y ya como que, no, mi papá ya como que ya chafió, pero no pasa nada. Con el tiempo y con la edad, conforme pasan los años y llenan las malas experiencias, otra vez regresamos, ¿verdad? A confiar en nuestros papás, porque sabemos y ya hemos aprendido. Ahora, nosotros tenemos que confiar en nuestro maestro como un niño. Fíjense cómo es el carácter de un niño. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Un niño pequeño no presume independencia cuando tiene hambre, miedo o alguna necesidad. Simplemente corre a los brazos de su papá o de su mamá. No llega negociando, no llega presentando méritos,
No llega diciendo, es que yo me gané tu ayuda, simplemente viene porque sabe que necesita cuidado, protección y amor. Así se recibe el reino de Dios. Todos nosotros así lo tenemos que recibir, no como algo que nosotros tenemos un derecho, ¿verdad? Porque yo tengo derecho a entrar al reino de los cielos, sino como quien, como quien extiende las manos vacías. ¿Con qué vamos a llegar? ¿Con qué mérito vamos a llegar al reino de los cielos? No tenemos nada que ofrecer. Todo es por gracia y todo es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que llegar con las manos vacías a Él, no presumiendo logros espirituales como quien reconoce, Señor, yo dependo completamente de tu gracia. No tengo ningún mérito, Señor. He intentado, he hecho mi mejor esfuerzo, pero aún así te necesito a ti. Dependo 100% de tu gracia. Así que Cristo nos está invitando en estos dos versículos a abandonar nuestra autosuficiencia adulta que quiere controlarlo todo, entenderlo todo, merecerlo todo y administrarlo todo. Muchas personas quieren entrar al reino conservando su orgullo, su reputación, su autoridad, su sentido de superioridad, pero Jesús nos está diciendo que el reino se recibe como un niño. Así que ser como un niño no significa ser inmaduro o ingenuo o irresponsable. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. Significa que venir a Dios se tiene que ser siempre con un corazón humilde, no, no viendo nuestra grandeza, sino viendo la grandeza de aquel que ya lo hizo por nosotros. Así que el cristiano maduro no es el que se siente grande delante de Dios, sino el que ha aprendido a hacerse pequeño delante de Cristo. Esto es hermoso. Vamos entonces con nuestra última lección. Voy a poner aquí también, hice unas láminas para ir ilustrando la enseñanza. La quinta lección viene en el verso 16. Tenemos que descansar en los brazos del Salvador, que nos recibe y nos bendice. Jesús tomó a los niños en sus brazos, los bendijo y los impuso a sus manos, mostrando su amor y protección. Vamos a leer el texto. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ya vimos que la imposición de manos era un acto simbólico para transmitir un don, un poder o simplemente una bendición. En nuestra cultura actual, ya este gesto puede resultar menos común, ¿verdad? En contextos religiosos formales, pero su significado sigue permaneciendo poderoso. El significado simbólico del toque sigue siendo poderoso hasta el día de hoy, aunque podemos no estar conscientes de ello, la manera en que tocamos puede llevar un tremendo significado simbólico. Por ejemplo, en una boda, ¿verdad? Una joven sostiene las manos de su novio y este símbolo de agarrarse de las manos está significando estoy comprometida, ¿verdad? Eh, contigo. O, por ejemplo, dos empresarios que estrechan sus manos. Esto tiene un simbolismo de a lo mejor que se ha completado un trato importante, ¿verdad? Y están de acuerdo en ello. O un ministro en la iglesia, en una boda, cuando está ministrando una ceremonia nupcial, dice, si entonces han elegido libremente el uno al otro como esposo y esposa, por favor unan sus manos mientras repiten estos votos. Así que todavía esto, la imposición de manos sigue siendo, de cierta manera, teniendo ese peso, aunque es diferente en nuestra cultura. Pero lo que está haciendo Jesús en este último versículo 16 es análogo a estos actos modernos. Mediante el contacto físico está transmitiendo aceptación, bendición y valor a los niños que está cargando. Puesto que somos criaturas físicas, estas dimensiones táctiles son útiles para imprimir en las personas las bendiciones tangibles que reciben. El toque de Jesús no era meramente ceremonial, era una afirmación encarnada de que estos niños, considerados insignificantes socialmente, eran preciosos y merecedores de su bendición divina. Así que hay abrazos para ir concluyendo, ¿verdad? Hay abrazos que comunican lo que las palabras no alcanzan a decir. Un niño asustado puede escuchar muchas explicaciones, pero cuando su padre lo toma en brazos, entiende algo más profundo
está entendiendo que su papá le está diciendo, estoy seguro, estoy amado y no estoy solo. Eso es lo que recibe un niño cuando lo abraza a su papá, ¿verdad? Y es exactamente lo que estamos viendo en este versículo. Jesús está permitiendo que los niños se acerquen, ¿verdad? Está corrigiendo el corazón de sus discípulos y simplemente no los toma para darles una enseñanza, ¿verdad? Acerca del reino. Él simplemente, Jesús los toma en sus brazos y, y los bendice a estas personitas cuyos discípulos habían considerado que no eran merecedores de ser recibidos por Jesús. Así que al final esta lección nos muestra que el corazón de Cristo es así hermoso, amoroso. Jesús, nunca va a recibir a nadie con frialdad. A todos los humildes que vienen a Él los recibe, los abraza, los bendice y los afirma y los cubre con su gracia. Por eso el creyente no debe acercarse a Cristo como si Él fuera un sanador o un Señor distante, irritado o indiferente. Nosotros, los cristianos, tenemos que acercarnos en oración todos los días a Jesús, como estos niños que vienen necesitados del abrazo de un Salvador que es todo suficiente. Así que también nosotros debemos reflejar esto mismo, este carácter de Cristo lo tenemos que reflejar hacia otros, empezando por nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, en nuestras iglesias, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros maestros, a comunicar a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos, que también son valiosos delante de Dios. Y debemos bendecir con nuestras palabras y recibir con ternura, corregir con amor y abrir caminos para que otros se acerquen a Cristo. Si Jesús tomó en los brazos a los que otros querían apartar, nosotros no tenemos derecho a despreciar a nadie que venga buscando también de su gracia. Como conclusión, hermanos, lo voy a poner aquí, también hice una lámina de conclusión. Como conclusión, nosotros podríamos decir, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a los que vienen como niños a los brazos de Cristo? Hermanos, este pasaje no nos deja frente a una pregunta inevitable. ¿Nos parecemos más a los discípulos que estorban o a los niños que vienen a los brazos de Jesús? Cristo nos está llamando a su pueblo para que no tengamos una fe orgullosa, controladora o autosuficiente. Nos está llamando para que nos acerquemos como estos niños, con las manos vacías, con un corazón humilde, con una confianza sencilla y una dependencia total en Él. El reino no se recibe presumiendo méritos, sino reconociendo nuestra necesidad de su gracia. No se entra porque somos grandes y lo merecemos, sino sabiendo que por su gracia divina tenemos acceso a su reino. Dejemos de luchar por parecer fuertes delante de Dios. Acerquémonos a Cristo como niños necesitados de su bendición. Corramos a sus brazos, confiemos en su palabra. Descansemos en su gracia y recibamos el reino con humildad de quienes saben que todo lo que tienen viene de arriba del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día Cristo sigue con los brazos abiertos y el reino sigue perteneciendo a los que vienen a Él como niños. Así que vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por tu palabra, por esta lección tan hermosa que nos ha impactado, Señor. Queremos ser como niños. Queremos confiar en ti como confiamos en nuestros papás terrenales cuando éramos pequeños. Padre Santo, a lo mejor va a haber cosas que no entendamos ahora que tú estás haciendo, pero estamos seguros que las entenderemos después, cuando estemos en tu presencia. Mientras tanto, ayúdanos a no quitar nuestros ojos, que no nos distraigan los problemas, las amenazas, las distracciones de este mundo. Queremos seguir confiando en ti como niños, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. En tu nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Mi oración es que la palabra de Dios haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y te anime a caminar en obediencia a Cristo. Si este mensaje fue de edificación para ti, te invito a compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas por la verdad de la palabra de Dios.
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos estudios bíblicos. Que Dios siga despertando nuestro corazón por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio.